esta clase. Para esta clase, tú necesitarás el siguiente material. En tu primera actividad necesitarás tu guía de aplicados y tu libro de historia. En tu segunda actividad necesitarás tu guía de aplicados y en tu tercera actividad necesitarás tu libro de Atlas del Mundo y también tu cuaderno de actividades de geografía, que es este librito, ¿sale? Recuerda que necesitarás el Atlas del Mundo y este cuaderno de actividades para tu actividad número 3, porque trabajaremos con tu materia de geografía. Échale muchísimas ganas, por favor, y pon mucha atención a todas las explicaciones que te proporcionen en el video para que puedas realizar tus actividades de manera correcta y no las realices, por favor, al azar. Hay que estar concentrados y muy atentos. Recuerda que las evidencias en tu guía y en tu cuaderno de actividades de geografía deben de incluir tu nombre y la fecha. También debes de trabajar limpio para poderte calificar las evidencias. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día, así que échale muchísimas ganas, las voy a esperar y las voy a revisar. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes, mándame mensajes de manera individual y yo te ayudo sin ningún problema. Puedes repetir el video tantas veces creas necesarias para que tú puedas comprender cada uno de los temas, ¿sale? Bueno, niños, sin más que decirles, les deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para esta primera actividad trabajaremos con tu materia de historia con el tema El origen del ser humano. Necesitarás tu guía de aplicados y tu libro de historia por si gustas apoyarte. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿de dónde crees tú que se originó el ser humano? ¿Cómo crees que eran los humanos en años anteriores o hace millones de años? Excelente. Ponte cómodo y muy atento porque vamos a iniciar con la explicación. El ser humano se originó o nació en el continente africano. De ahí los homínidos emigraron en busca de alimento. ¿Qué quiere decir emigraron? Que se fueron de un lugar a otro para buscar alimentación. Primero viajaron a Asia, después a Europa, después a Oceanía y finalmente a América. Recuerden que anteriormente eran homínidos. ¿Qué significan homínidos? Son los primeros ancestros humanos. Eran como un primate parecido al ser humano. A esos homínidos pertenecíamos los humanos. Pero además de los humanos, había otras especies que pertenecían a los homínidos, que eran el gorila, el chimpancé y el orangután. Éramos en total 4 especies junto con el ser humano, los que integrábamos a esos homínidos, ¿sale? Recuerda que los homínidos emigraron de un lugar a otro debido a que no tenían alimento, entonces fueron a buscar esos alimentos. A este periodo que se desarrolló hace 3 millones de años se le conoció como la prehistoria. Pero exactamente, ¿qué es la prehistoria? La prehistoria es el periodo que oscila desde el origen del ser humano en África hasta la invención de la escritura. Todo ese periodo se considera la prehistoria. Pero la prehistoria pasó por 4 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Pon mucha atención porque aquí te lo voy a explicar. La primera de ellas es la edad de piedra. Aquí los ancestros humanos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que andaban de un lugar a otro en busca de alimentos. Aquí los ancestros humanos se dedicaban a la recolección, caza y pesca. También elaboraban utensilios de piedra, por ejemplo, el arco, el gancho, una lanza, etc. Y eso les servía como instrumento para cazar o para defenderse. En esta época de la edad de piedra no existía la escritura. Entonces, aquí los nómadas vivían en cuevas. ¿Por qué? Porque no estaban instalados en un solo lugar. Andaban de un lugar a otro. Recuerden que en la edad de piedra las personas se dedicaban
años antes de Cristo. Aquí nuestros ancestros fabricaban tanto herramientas o como instrumentos, pero de piedra. Ellos utilizaban una técnica muy importante, la técnica de la percusión. ¿Qué consiste esa técnica de percusión? Consiste en golpear una piedra con otro objeto para darle forma a ese utensilio, instrumento o herramienta, ¿sale? Mediante esos golpes, estas personas del periodo paleolítico creaban sus propias armas y herramientas para sobrevivir. Aquí en el periodo paleolítico seguían siendo nómadas. ¿Por qué? Porque andaban de un lugar a otro y vivían en cuevas. Se dedicaban a la recolección, a la pesca y a la caza de animales. Pero a diferencia de la edad de piedra, aquí descubrieron el fuego y el fuego los benefició para la adaptación y para su sobrevivencia. A partir del fuego tuvieron una vida mejor, ya que lo utilizaron para mejorar la calidad de sus alimentos. Entonces, niños, recuerden que en el paleolítico utilizaban la técnica de la percusión para hacer herramientas y armas. Y también fue cuando se descubrió el fuego y mejoró la sobrevivencia y la adaptación de nuestros ancestros, ¿sale? Después del periodo paleolítico surgió el periodo neolítico. Este periodo neolítico surgió inmediatamente después de que se terminó el paleolítico en los años 10.000 al 4.000 a.C. Aquí el ser humano fue el único sobreviviente de los homínidos, o sea que el chimpancé, el orangután y el gorila no sobrevivieron. Los únicos sobrevivientes aquí fueron el ser humano. Este ser humano fue capaz de pulir piedras. Entonces aquí se utilizaba otra técnica para elaborar herramientas y armas, la cual fue de pulir. ¿Qué significa pulir? Tallar o rozar esas piedras con otro material para darle forma a esa herramienta, a ese utensilio o a esa arma. En este periodo neolítico comenzó la producción de alimentos mediante la agricultura. Recuerden que la agricultura es cosechar, sembrar sus propios alimentos, plantas, frutos, etc. Así como la agricultura, también comenzó la domesticación de animales. Recuerden que la domesticación de animales es la ganadería. Entre los primeros animales que se domesticaron estuvieron la vaca, el cerdo, la oveja, etc. Entonces, niños, gracias a la agricultura y a la ganadería, estas personas que vivían en el periodo neolítico se hicieron sedentarios. ¿Qué quiere decir sedentarios? Que se instalaron en un solo lugar. Entonces comenzaron a construir sus chozas para instalarse ahí y domesticar sus animales, así como también producir su propio alimento mediante la agricultura. Eso no se les olvide, porque en el periodo neolítico fue cuando los nómadas se convirtieron en sedentarios, ya que dejaron de andar de un lugar a otro y se instalaron en un solo lugar, construyendo sus propias chozas, ¿sale? Recuerden que en este periodo neolítico fue cuando se consideró al ser humano el único sobreviviente de los homínidos, debido a su buena adaptación al ambiente. También recuerden que aquí se utilizó otra técnica distinta a la percusión, que fue la de pulir piedras, que es tallar la piedra hasta darle forma, dependiendo del arma, la herramienta que se vaya a necesitar. Después del periodo neolítico se dio la edad de los metales o metalurgia. Esta surgió primero en Asia, posteriormente en Europa y finalmente en América. Aquí se le conoció como la edad de los metales porque el ser humano comenzó a utilizar distintos metales para elaborar herramientas, utensilios y armas. Pero el primer metal que se utilizó fue el cobre. Este se empleó alrededor del año 4500 a.C. en Asia. Ese fue el primer continente que utilizó el cobre para realizar sus armas y herramientas. Por eso se le conoció la edad de los metales o metalurgia, porque el ser humano comenzó a apoyarse en los metales para construir sus armas y sus herramientas. Y finalmente, niños, cuando termina la edad de los metales, para los años 3200 a.C. se inventó la escritura. Y con esa invención de la escritura finalizó la etapa de la prehistoria, debido a que se inventó la escritura y dio paso a que surgiera la historia, ¿sale? Eso fue lo que sucedió al final, que gracias al descubrimiento de la escritura tuvo final la prehistoria y dio pase o dio pie para que se creara la historia. No se
Recuerda que se originó en África y de ahí fue emigrando de un continente a otro en busca de alimento. Recuerda que el ser humano fue el único homínido que sobrevivió a todos los cambios del medio ambiente. Recuerda que también la prehistoria pasó por 4 etapas, que fue la edad de piedra, el periodo paleolítico, el periodo neolítico y la edad de los metales, y finalmente surgió la invención de la escritura, ¿sale? Muy bien, entonces espero con esta explicación puedas realizar la actividad en tu guía con atención. Te ubicarás en la página 254 y 255. En el punto número 1 vas a observar el mapa y vas a observar la simbología. A partir de ahí vas a contestar las siguientes preguntas. La A dice así: el género Homo se originó en la simbología vas a buscar donde dice Homo y te vas a fijar en qué continente se originó, ¿sale? Tú ya te sabes los continentes, así que identifica dónde se encuentra la simbología. La pregunta B dice: el Homo neanderthalensis se distribuyó en... Ahí vete a la simbología. Fíjate qué color debe tener el Homo neanderthalensis. Y te vas a fijar en qué continentes se distribuyó: en América, Asia, Oceanía, África, Europa, etc. ¿En cuáles continentes? Y la C dice: ahí ustedes van a poner Homo sapiens. Le repito, el Homo sapiens se originó fíjense ustedes bien en la simbología, qué le corresponde al Homo sapiens y fíjense dónde surgió. Después se van a fijar hacia qué continente emigró, dependiendo su simbología. Chequenla bien, ahí en el mapa viene. Posteriormente, vas a observar toda la línea del tiempo de la página 254 y 255 y vas a contestar las preguntas del punto 2. Te repito, vas a observar toda la línea del tiempo de la página 254 y 255, la que viene al final, y vas a contestar las preguntas del punto número 2. Dice así: ¿hace cuánto surgió el primer miembro del género Homo capaz de fabricar utensilios? Vas a buscar en la línea del tiempo cuál fue el primer Homo que apareció y vas a poner ahí el año en el que apareció, ¿sale? Después te vas a ir a la pregunta B, dice así: aproximadamente ¿hace cuánto apareció el Homo sapiens? Te vas a ir a la línea del tiempo y te vas a fijar en qué año apareció el Homo sapiens y esa va a ser tu respuesta. Ahí en la línea del tiempo viene el Homo sapiens y el año en que apareció y esa será tu respuesta. Nos pasamos al punto número 3. Ahí tienes que observar el mapa y su simbología y contestar falso y verdadero en cada una de las afirmaciones. ¿Queda claro hasta ahí lo que van a realizar entonces, niños? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema comparación de fracciones. Para esta actividad ustedes necesitarán su guía aplicados. Recuerden que este tema ya lo trabajamos en la clase anterior, pero se los voy a volver a explicar. Antes de iniciar con esta actividad, quisiera preguntarte: ¿identificas para qué nos pueden servir las fracciones? ¿Cuáles son los elementos de las fracciones? ¿Dónde las podemos utilizar? Excelente. Primero te voy a explicar qué es una fracción. Una fracción es cuando dividimos un todo en partes iguales, ya sea cantidades, figuras, etc. Las fracciones nosotros las podemos utilizar en nuestra vida diaria. Un ejemplo de este es cuando nosotros vamos a la tienda a comprar medio kilo de queso. Ahí estamos utilizando las fracciones, o cuando vamos a comprar tortillas. Entonces, niños, el identificar las fracciones es muy importante para nuestra vida diaria. Las fracciones están compuestas por dos elementos: el numerador y el denominador. El numerador es el que nos indica la parte que vamos a tomar y el denominador nos indica las partes en las que vamos a dividir la figura. Tenemos varios tipos de fracciones. Las propias son las fracciones menores al entero. Las impropias son las fracciones mayores al entero. Y las mixtas son las fracciones que tienen enteros y tienen fracción, ¿sale? En esta ocasión, nosotros vamos a trabajar la comparación de fracciones. La comparación es cuando nosotros identificamos qué fracción es mayor
signo va para la fracción menor y este signo nos indica que son iguales, que ninguna es mayor a la otra. Para poder identificar qué fracción es mayor y qué fracción es menor, nosotros trabajaremos tres métodos. El método de la equivalencia, del mínimo común múltiplo y de la recta numérica. Les explico en qué consiste cada uno. En el de las equivalencias tenemos que encontrar fracciones equivalentes. ¿Cómo le puedo yo hacer para resolverlo con fracciones equivalentes? Te lo explico. Lo primero que tú vas a realizar es bajar la fracción con el denominador más grande. Eso no quiere decir que sea la fracción más grande. Se lo aclaro para que no se me confunda. Vamos a bajar la fracción con el denominador más grande. ¿Cuál es el denominador más grande? 3/15. Ahora, yo tengo que igualar este denominador a 15. ¿Por qué? Porque es el denominador más grande. Tengo que calcular una fracción equivalente con un mismo denominador. Entonces, niños, para igualar el 3 al 15, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 3? 3 por cuánto me lleva a 15. Por 5, ¿verdad? Entonces, toda la fracción la voy a multiplicar por 5. 3 por 5, 15. 2 por 5, 10. Ahí ya tengo dos fracciones con un denominador equivalente, con un mismo denominador. Ahora sí, ustedes díganme, ¿cuál de los dos es más grande? ¿10 quinceavos o 3 quinceavos? Entonces, el signo debe de ir con la abertura para 2/3. ¿Por qué? Porque 2/3 es lo mismo que 10 quinceavos y 10 quinceavos es mayor a 3 quinceavos. Si se fijaron, lo primero que hice fue bajar la fracción con el denominador más grande y después igualé este denominador con el que ya tenía para poder identificar qué fracción es mayor. Ahora te paso a explicar cómo se realiza con el mínimo común múltiplo. Lo primero que vamos a hacer aquí es multiplicar los denominadores de manera así. 3 por 15. ¿Cuánto es 3 por 15, niños? 45, ¿verdad? Entonces, primero vamos a encontrar un mismo denominador multiplicando los denominadores, ¿vale? Ya que tengo el denominador, ahora sí multiplico cruzado. Numerador por denominador y denominador por numerador, ¿sale? Recuerden empezar del lado izquierdo. 2 por 15, 30. 3 por 3, 9. Ahí ya tenemos dos fracciones con el mismo denominador. Ahora sí podemos identificar qué fracción es más grande. ¿La que tiene el numerador 30 o la que tiene el numerador de 9? ¿Cuál de las dos? 30. Entonces quiere decir que 2/3 es mayor a 3 quinceavos. Se fijan que primero multiplique los denominadores para sacar un mismo denominador y después multiplique cruzado. 2 por 15, 30 y 3 por 3, 9. Y ahí me di cuenta qué fracción era mayor. Ahora pasamos a realizar el método de la recta numérica. Aquí tenemos dos fracciones, 2/3 y 3 quinceavos. Primero voy a ubicar 2/3. Quiere decir que la recta la voy a partir en 3 partes iguales. Ahí está. Ahora localizo 2/3. 1/3, 2/3. ¿Sale? Borro las líneas que ya coloqué. Y ubico 3 quinceavos. Pero la recta la tengo que partir en 15 partes iguales. ¿Sale? Ahí está. Ahora voy a ubicar 3 quinceavos. 1, 2, 3. Aquí está. Y vamos a encerrar la fracción mayor. Recuerden que ayer les comentaba que la fracción que esté más alejada del cero, esa será la mayor. O la que esté más cercana al entero, esa será la mayor. Con estos tres métodos, nosotros pudimos llegar a la conclusión de que 2/3 es mayor a 3 quinceavos, ¿verdad? Les explico otro ejemplo. Aquí te mostraré dos fracciones y tenemos que identificar cuál es mayor y cuál es menor. Primero, comenzaremos con el método de las equivalencias. Lo primero que voy a hacer yo es bajar la fracción con el denominador más grande. Esto no quiere decir que esa sea la fracción mayor. Les repito para que no se confundan. Vamos a bajar la fracción con el denominador más grande. Posteriormente, la siguiente fracción que me quedó
2, 3. Debe de estar a la mitad. Entonces voy a encerrar la fracción que considere yo más grande, que es 3/6. ¿Por qué? Porque es la que está más alejada del 0 o la que está más cerca del entero, ¿sale? Así ustedes, niños, pueden realizar la comparación de fracciones con cualquiera de estos 3 métodos. ¿Quedó clara la explicación? Excelente. Vámonos a la actividad, por favor. Pongan atención. Se ubicarán en la página 92 de su guía aplicados. En el punto número 1 van a realizar la comparación de fracciones con cualquiera de los 3 métodos y verificar cuál es mayor, menor o igual, utilizando los 3 signos: mayor que, menor que, igual que, ¿sale? Después, cuando ya hayas hecho el punto número 1, te pasarás al punto número 2. Vas a ordenar en ese punto del 1 al 3 las fracciones. La número 1 debe de ser la mayor y la 3 la menor, ¿sale? Tienes que ordenarla del 1 al 3. Puedes utilizar cualquiera de los 3 métodos para poder identificar. Después te vas al punto número 3. Ahí vas a escribir la fracción que representa la longitud de cada salto y vas a encerrar la fracción mayor. Fíjate bien cómo la vas a construir. El numerador será hasta el número que llegó y el denominador serán los saltos que él dio. Por ejemplo, en la primera, él llegó hasta el número 6. Ese será el numerador. Pero ¿cuántos saltos dio? Dio 5. Entonces, ese va a ser el denominador y la fracción que se juntó fueron 6/5. Te repito, el numerador será hasta la distancia que llegó y el denominador será los saltos que dio. En el ejemplo que te dan ahí, él llegó hasta el número 6 y ese es el numerador. Y dio 5 saltos y ese fue el denominador. Por lo tanto, la fracción que ahí juntamos fue 6/5. Así armarán ustedes las demás fracciones y encerrarán la que sea más grande, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí su actividad? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad final. Excelente, niños. Vamos por su última actividad en su materia de geografía. Para esta actividad ustedes necesitarán su libro de Atlas del Mundo, así como también su cuaderno de actividades de geografía. Es un librito que se les dio en los libros de la SEP. Esos serán los materiales. Quiero pedirles de favor que pongan mucha atención porque toda la información que yo les daré la ocuparán para sus actividades de esta sesión, ¿sale? En ningún otro lado vas a encontrar la información más que en la información que yo te voy a proporcionar. El libro de Atlas solamente lo utilizaremos al final de esta actividad. Por favor, pon atención y no te distraigas. En esta ocasión trabajaremos con el tema regiones continentales, ¿sale? Antes de iniciar con la clase, quisiera preguntarte, ¿sabes cuáles son los continentes que existen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo está dividida la Tierra? La Tierra está dividida mediante continentes. Los continentes, ¿qué son? Son grandes extensiones de tierra que están divididos de mares, de océanos, etc. Existen hasta la fecha 6 continentes: América, Asia, Oceanía, África, Europa y la Antártida, ¿sale? Pero al igual que continentes, también la Tierra se divide en regiones, ¿sale? Estas regiones son grandes superficies de terreno que pueden emerger, o sea, estar arriba o también estar sumergidas sobre el mar, ¿sale? También nuestro planeta está dividido en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en el hemisferio este y oeste, así como también está dividido en países. Cada uno de los continentes tiene sus países, ¿sale? Así se va a dividir nuestro planeta Tierra, niños. Pero tanto los continentes como las regiones continentales se dividen mediante ciertos componentes o rasgos. Aquí hay distintos tipos. Esta información ustedes la van a necesitar para su actividad, se los recalco, así que pongan mucha atención. Aquí tenemos 5 componentes o rasgos que dividen tanto a los continentes
continentes como a las regiones. El primero de ellos es el natural. Estos componentes naturales dividen a esas regiones de los continentes. Pero como les decía, entre los continentes naturales tenemos el clima, relieve, vegetación, ríos, fauna, mares, océanos, etc. Cada una de las regiones de los continentes va a estar separada por componentes naturales. Te voy a mostrar exactamente cuáles son esos componentes naturales que dividen a los continentes de otros. Pon mucha atención porque lo ocuparás para tu actividad, ¿sale? Como puedes observar en la imagen, los componentes o rasgos naturales que dividen a Europa de Asia es el monte Urales. Los que dividen a Europa de África es el estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo. Los componentes naturales o rasgos naturales que dividen a África de Asia es el mar Rojo y el canal de Suez. Los que dividen a América de Europa y África es el océano Atlántico. Y los que dividen a la Antártida del resto de los continentes es el océano Antártico. ¿Ya ubicaste cuáles son los componentes naturales que dividen a cada uno de los continentes? Recuerda que esa imagen que te mostré la vas a necesitar para tu actividad, ¿sale? Otro componente que divide esas regiones y esos continentes son los componentes sociales. ¿A qué se refieren los componentes sociales? Estos se refieren a cada uno de los pueblos o grupos de población. Entre los componentes sociales entran las divisiones de los países. Entonces, niños, los componentes sociales será la población o los grupos de población. Y este va a permitir la división continental porque acuérdense que cada continente se divide en países. Ahí entran los componentes sociales. ¿Hasta ahí vamos bien? Posterior a los componentes sociales, también tenemos otros componentes que dividen a los continentes y a las regiones, el cual es el cultural. ¿A qué se refiere el cultural? Este se refiere a la población que comparte algo en común. Pero, ¿qué comparten algunas poblaciones? Este se refiere al lenguaje, a la religión, gastronomía, historia, tradiciones, costumbres y grupos étnicos. Todo lo que tenga que ver con la cultura. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones y eso va a dividir los continentes. Por ejemplo, niños, la cultura maya, la azteca, la zapoteca, cada uno de esos grupos tenía su propia lengua, religión, gastronomía, etc. Y por eso se dividían de esas regiones, ¿sale? Entonces, aparte de estos tres componentes que te acabo de mencionar, existe otro que ayuda a esa división de las regiones, el cual es el económico. ¿A qué se refiere el económico? Aquí intervienen las actividades económicas, ya sean primarias, secundarias y terciarias. Algunos ejemplos de estas actividades son la agricultura, ganadería y la industria. Lo referente al componente económico son todas las actividades que generen dinero, niños, para los países. Entonces, en el componente económico entran todas las actividades que mediante el trabajo generen dinero para ese continente. Por lo que podemos decir que cada uno de los países y continentes tiene sus propios componentes económicos. Por ejemplo, un país puede ser el mayor productor de maíz, otro país puede ser el mayor productor en la ganadería, en la industria, etc. A eso se refieren los componentes económicos, a las actividades que generan mucho dinero en cada uno de los países y eso permite la división de las regiones y de los continentes. Y finalmente tenemos un quinto componente o rasgo que divide esas regiones, el cual será los políticos. ¿A qué se refieren los componentes políticos, niños? Este se refiere a las fronteras entre cada país. Estas fronteras, recuerden que marcan los límites de los países. Por ejemplo, en México tenemos dos fronteras, la frontera norte y la frontera sur. Nosotros en la frontera norte tenemos dos ríos que nos separan de Estados Unidos,
permitir la división de las regiones continentales. Entonces, niños, con esos componentes nosotros podemos identificar cómo se divide la Tierra. La regionalización, niños, se ha venido realizando por muchos años, desde que aparecieron los primeros seres humanos y las primeras civilizaciones. Esto determinó el cómo se iban a dividir nuestro planeta Tierra. A eso se refieren las regiones continentales, niños, a las divisiones que tiene la Tierra en cuanto a continentes y regiones. Recuerden que para que la Tierra esté dividida existen 5 componentes o rasgos que yo les acabo de mencionar. Recuerden que la información que yo les proporcioné les va a servir para que puedan realizar la actividad, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí el tema? Regiones continentales. Excelente, vámonos a la actividad, pongan atención. Se ubicarán en su cuaderno de actividades de geografía. Pongan mucha atención de lo que van a ir realizando. En el punto número 1, lo primero que van a realizar es leer el apartado de conocemos. Van a leer el texto y posteriormente van a contestar las 2 preguntas. Posteriormente se van a ubicar en el punto 1. Para esa actividad se van a apoyar en su página 7. Van a escribir en ese mapita los rasgos naturales que dividen a cada uno de los continentes. Recuerda que se los expliqué en el video. Vas a escribir en el mapa cuál es el rasgo natural que divide a Europa y Asia. Ahí donde está Europa y Asia, ahí lo vas a escribir, el nombre, ¿sale? Después vas a ubicar el rasgo natural que divide a Europa y África. Ahí donde se encuentre, ahí vas a poner el nombre, ¿sale? Después vas a ubicar el rasgo natural que divide a África y Asia, después a América con Europa y África y a la Antártida con todos los demás continentes. Tienes que escribir el nombre en el mapa, en este mapita, ¿sale? Ahí vas a escribir el nombre de cada uno de los rasgos naturales que divide a los continentes, ¿sale? Posteriormente, vas a completar el esquema con la información que yo te proporcioné en la explicación. Vas a completar cuáles son los componentes naturales que existen, los componentes sociales, culturales, económicos y políticos, ¿sale? Para llenar ese esquema. Después te pasarás al punto número 3. Ahí tienes que consultar el libro de Atlas. Fíjate bien. Te daré el ejemplo que ahí viene. Donde dice página, tú vas a irte a esa página en tu libro de Atlas. Por ejemplo, en la última dice página 104. Yo me voy a la página 104 y veo el título de ese mapa y lo voy a colocar ahí. El título de la mapa 104 del Atlas dice bloques económicos. Después, donde dice explicación, ahí vamos a escribir de qué trata el mapa o qué nos está explicando el mapa, ¿sale? Les repito, en el punto número 3 te vas a ir al Atlas y vas a ubicar las páginas que ahí dicen y vas a localizar el título de cada uno de los mapas y vas a explicar qué es lo que nos dice o nos trata de explicar ese mapa. Fíjate en el ejemplo que viene contestado. ¿Queda claro entonces hasta ahí su actividad? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminar